Pero en el Perú hoy la justicia se ha politizado a un grado tal que están en entredicho el presidente de la República, el ministro de Transportes, Keiko Fujimori, el difunto Alan García, el señor Villanueva, el señor Pedro Gonzalo Chávarri, Tomás Aleido Gálvez y el señor Lecar. Prácticamente todas las personas poderosas e importantes en el Perú están en un entredicho penal. Y hasta donde yo sé, el derecho penal se guía principalmente por los hechos. Y de eso vamos a hablar con el doctor Julio Rodríguez. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Filipe. Gracias por la invitación. A ver, no lo digo yo, lo dice Mariela Balbi, lo hizo en Observatorio. Chávarri, que ha sido tu cliente, que tú has defendido a Chávarri en el Congreso, de más de 14 acusaciones, hoy por hoy se han caído todas. Y ya la gente no habla de Chávarri. Porque, entre otras cosas, todos los congresistas no le pueden decir ladrón y sinvergüenza porque ya no tienen inmunidad parlamentaria. ¿Le puedes hacer un recordaris a la gente de qué trataron todos los casos Chávarri y en qué han quedado? A ver, los casos no tenían ningún tipo de elemento de prueba. Estaban basados en subjetividades, en conjeturas, en interpretaciones absolutamente antojadizas de algunos audios que se filtraron de manera absolutamente estratégica en un momento de conversaciones que habría tenido con el ex supremo Inostroza Pariachi, conversaciones que además eran absolutamente vinculadas al ámbito funcional que le era correspondiente. Se trataba del presidente de la Academia de la Magistratura con el vicepresidente. Se trataba de un fiscal supremo con un vocal supremo de la Corte. O sea, conversaciones que eran absolutamente ligadas al ámbito funcional. A partir de ahí comenzaron a tejer una serie de imputaciones desde corrupción, desde actos de tráfico de influencias, encubrimientos. O sea, además, era el tema de... A ver, cuando tú y yo hablamos por teléfono, hablamos de tú y tú. Yo no te digo hermanito, ni tú me dices comparito. Pero si tú me tratases de usted y yo te diría comparito, la gente diría, ¿qué confianzudo es este váter? Si tú dirías, es un periodista que me llama, es un poco confianzudo. Chávarri en todo momento a todos los trata de usted. Y cuando trata de tú a alguien, no le dice compa, pero era el comparito. Y lo hemos visto en Canal N, en RPP, en La República, en El Comercio, en todos los medios de comunicación, que sus conductores decían, ahí está el vínculo amical. Y del vínculo amical salía la probable actuación delictual. Tal es así que hay una fiscal que hace un informe que es jurídicamente un mamarracho, en donde dice que él era cuello blanco porque presuntamente fue un almuerzo en la casa de Camayo. Y de ahí es cuello blanco. Explícale qué tiene que ver Chávarri en los hechos con los cuellos blancos si es que estos existen. A ver, hay una imputación que comienza a construirse sobre la base de una investigación que había en el Callao, que entendía la existencia de delito de tráfico de drogas vinculado con autoridades del puerto. Y a esta investigación, en virtud a estas personas que comenzaron a aparecer, se le llamó el caso Cuellos Blancos. Esta fue la denominación, obviamente, que le da la policía. O sea, no es que la propia organización se llame Cuello Blanco, ni nadie se autodenomine como tal. Esta es una ficción construida y sobre la base de esas ficciones comenzaron a hacer escuchas, y yo entiendo que algunas de ellas absolutamente ilegales, porque se estaba escuchando a personas que tenían prerrogativas constitucionales. Para ser más claro, tú no puedes chuponear a un vocal supremo porque se te ocurre. O sea, voy a poner un tema. Hay un vocal supremo que está metido en un acto delictual, evidente, ¿ya? Entonces, si tú te enteras que este señor recibe plata en narcos, por dar un ejemplo, que podría ser el caso de esta época en narcos, ¿qué tienes que hacer para poder chuponear al señor? Porque si no, yo chuponearía a cualquier otro vocal y lo chapo con que el vocal le saca la vuelta a la esposa o es ludópata y lo tengo del cuello para siempre. Entonces, ¿por qué los vocales supremos o los fiscales supremos o los congresistas deben de tener una autorización especial para ser interceptados? Por el rol que cumplen en el Estado de Derecho. Investigan en las autoridades más importantes del país y por lo tanto que se permita que cualquiera pueda interferir en sus derechos estaría menoscabando su actividad funcional, es decir, estarían tratando de utilizar investigaciones o denuncias para que estas personas no realicen la función que le corresponde. Y no es que no se les pueda intervenir teléfonos y no es que se les pueda restringir comunicaciones o cualquier otro tipo de medida para encontrar algún acto delictivo. Lo que pasa es que esta tiene que ser ordenada por una persona que establece claramente el código. Es decir, si yo voy a intervenir a un fiscal o un vocal supremo, quien tiene que dar la autorización es el fiscal de la nación. Y estas escuchas fueron autorizadas por un juez a pedido de un fiscal, pero de primera instancia. Entonces no tenían competencia para poder escuchar a los supremos. ¿Qué tenían que hacer cuando comenzaron a escuchar
presuntamente en actos delictivos a Inostroza, presuntamente en actos delictivos al señor Chávarri, porque Gutiérrez Pebe y todos los demás también, ¿no? Al ser miembros del CNM también tenían prerrogativa. Entonces, ¿qué hacen? Jalan información. Entonces, esa información, que son como 20.000 audios hasta donde yo tengo memoria, se corta, se edita, se pega. Porque si cuando Julio Rodríguez gana un caso, llamas a tu cliente que está desesperado y le dices, la hicimos linda, ¿no es cierto? Estás libre de polvo y paja, ¿no es cierto? Mi compadre es un maestro ¿y qué te dice tu cliente? Maestro de maestros, vámonos al Regatas a tomar un ceviche, felicitaciones, chocolate por la noticia. Eso es algo coloquial. No quiere decir que tú has arreglado al juez o al fiscal. Yo de acá me voy a la tiendecita blanca a tomar un café contigo y no quiere decir que tú y yo somos unos delincuentes porque alguien nos escucha diciendo algo que puede parecer, si tú lo cortas o lo pegas, delictual. Pero la prensa ha tirado barro con ventilador durante meses. No solamente a Chávarri, 2.000 portadas, 27 horas diarias de informes. Cuando tú sumabas los informes era todo el día, en todos los canales, sino a todos los demás. ¿En qué ha quedado la organización criminal Los Cuellos Blancos? ¿En qué condición está Inostroza allá en España? Bueno, Inostroza en España no ha sido aprobada su extradición por crimen organizado. Es decir, que Inostroza cuando venga al Perú y sea objeto de las investigaciones judiciales correspondientes, él no va a ser, ¿no?, de ninguna manera procesado por Cuellos Blancos. Porque para la justicia española, el lenguaje coloquial, el que se te den algún tipo de nombre, el que se hablen de hermanito, etcétera, de ninguna manera constituye los presupuestos necesarios para hablar de una organización criminal. Es decir, que haya un lenguaje singular, que se establezcan también una especie de claves para darle dominaciones a cierto tipo de actos, no significa que sea una organización criminal, significa que están eventualmente disfrazando algún delito individual, pero no es parte del crimen organizado. Pero además, cuando tú hablas con amigos españoles te dicen gilipollas y joder, pero cada frase, gilipollas es como decir de cojudo, para que la gente lo entienda. Y joder para ellos es una exclamación de todo tipo. Correcto. Entonces, porque alguien le diga gilipollas o joder a un juez español, no quiere decir que este juez es un delincuente, pero ahorita sacarle de la cabeza a la gente que no existen los cuellos blancos o que esto es una clara organización para vender una noticia empaquetada, es hablar mal de Gorriti, que es el factotum de la prensa peruana, o de señor Cateriano, o de todos los que han repetido esto. Pero voy a lo ultimito, al señor Chávarri. Hoy por hoy no hay nada en contra de ellos. Y quien ha santificado esto, en contra de la voluntad de toda la caviarada y la izquierda local, ha sido el señor Ricardo Uceda. Por dar un ejemplo, Ricardo Uceda es el informante, es, según mi visión, puedo estar equivocado, inclusive el mejor periodista de investigación del Perú. Ya ha demostrado en la vida de los hechos que el deslacrado, ahí estamos viendo las imágenes de Chávarri entrando, eso fue una farsa. Julio, tú acabas de entrar a este edificio y cuando tu carro ha entrado, yo me he dado cuenta que ha entrado porque hay una cámara en la puerta, hay una cámara en el cuarto piso, hay una cámara en el ascensor, hay una cámara en el hall de entrada y tú en este momento estás frente a mí y tienes una cámara, 2 cámaras, 3 cámaras, 4 cámaras y 5 cámaras. ¿A alguien se le puede ocurrir que yo quiera entrar a robar a mi negocio, a mi oficina, con Julio Rodríguez y que tú te prestes a robar eso conmigo sabiendo que hay todas estas cámaras? Bueno, eso es absurdo y se determinó así. Es más, la imputación que existía sobre eso es que incluso los policías habrían sido objeto de algún tipo de prebenda, de ventaja, de dádiva. Por eso el fiscal había archivado el caso y ha entendido que acá no hay ningún acto de corrupción, que eventualmente ese ingreso es discutible, pero no lo puede discutir un fiscal de corrupción, porque ahí no hay corrupción y lo tiene que discutir un fiscal común, eventualmente con las pruebas que se van a estructurar ahí. Y el presidente de la República, que está metido en un pitufeo atroz del pago de un hospital que no tenía la documentación adecuada, al que le han adelantado por segunda vez 41 millones de soles, con 300, ya lo quisiera ver a Julio Rodríguez de abogado del presidente en esta, porque ya sería Mandrake si lo salva, con 300 cheques de 130.000 soles en un día, y Villanueva, que tiene codinome, pedían la cabeza de Chávarri, decían que se vaya Chávarri, y Gino Costa, y Sheput, y gran cantidad de parlamentarios que se vaya Chávarri, que se vaya Chávarri. Y ahora, ¿qué hay con respecto a Chávarri? Periodistas le han dicho delincuente 100 veces a Chávarri.
Y el único loco de toda la prensa que decía, Chávarri no es un delincuente. Y yo hice mi tarea. Dije, Chávarri, ¿cómo puedes defender a Chávarri? Me decía gente, ¿por qué lo defiendes? Porque no es corrupto. Porque no ha hecho nada malo. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es lo último de Chávarri? En que el señor presidente del Congreso en ese momento, que ha visto todo el escándalo de Chávarri, que ha leído todas las portadas, se ha acordado el viernes pasado, me estoy refiriendo a Salaverry, que se reunió con Chávarri en la calle de manera, según él, subrepticia, cuando él era el presidente del Congreso y él era el fiscal de la Nación, y le iba a dar un sobre que no le dio. Entonces, otra vez, ahí está la ligación de Keiko con Chávarri. ¿Me puedes explicar eso? Bueno, eso es absolutamente absurdo, por dos razones. Primera razón, porque tú lo acabas de decir. Es decir, durante 18 meses, más de 2.000 portadas, cuestionamientos al doctor Chávarri desde antes que se siente en la Fiscalía de la Nación, con esta manipulación de audios que salieron justo el día anterior a su juramentación y todo lo demás. Recién el ex congresista Salaverry se acuerda de que se reunió con el fiscal de la Nación para supuestamente haber entregado un sobre que nunca entregó. Y que si el sobre estaba lacrado, él no sabe lo que había en el sobre. Entonces se lo quedó él, si no lo entregó. Entonces, ¿a alguien se lo ha entregado en todo ese tiempo? Él no le podía decir al oído a Sheput, oye, cítame a mí porque yo me reuní con él. Porque en ese momento él ya no era fujimorista, él era oficialista. Él, hace un mes y medio no podía haber dicho, no, se queda callado. Pero podría haber declarado para cualquier medio, como funciona lamentablemente en el país, y con su declaración ante el medio que se había reunido con él, inmediatamente lo citaban. Es decir, habían 1000 mecanismos por último, ahí estaba la prueba del vínculo de Chávarri. Además, qué raro, ¿no? En este país donde chuponean a todo el mundo, te tiene que pasar a ti. Tú muchas veces le dices a tu cliente, llámame por el WhatsApp. O muy probablemente tengas un celular que no es el tuyo, sino se lo has, no sé, se lo has sacado al guachimán del estudio Rodríguez para tú poder hablar por WhatsApp con tus clientes porque ya tienes una psicoseada, ¿no? Se han chuponeado al fiscal de la Nación, al presidente de la Corte Suprema Duverlí, lo hicieron renunciar. O sea, San Martín ha sido chuponeado. San Martín no habló pidiendo un favor especialísimo para una interdicción de su hermana y se le dieron la interdicción express más rápida de la historia de las interdicciones. Entonces, para mí el punto de Chávarri es emblema del asco que es la prensa en el Perú, por mucho que les duela, como fue lo de Alarcón. ¿Dónde está el delito de Alarcón? A la sazón. ¿Dónde está el juicio de Alarcón por supuestamente haber evadido impuestos vendiendo carros? ¿Dónde está? Pero era para tapar Chinchero, como ahora es para tapar toda esta farsa del caso Odebrecht. Julio, el día de hoy habla Barata. Y supuestamente va a hablar de los codinomes que no había revelado anteriormente. Pero discúlpame, esperemos que sea así. Discúlpame, ¿cuánto tiempo tiene este escándalo de corrupción de la Bajato? Ya, ¿2 años? No. 3. Vamos para el cuarto ya. Ya. ¿Hace cuánto que ha salido aumentar a Keiko a hacer visita? 2 años y medio. ¿Cuánto tiempo hablamos de AG, que si era Abelardo Gutiérrez Tongo, que si era Alan García, ¿no? Bueno, ya tiene codinome Villanueva. Yo supongo que el día de hoy, y eso lo vamos a tratar luego de la pausa, le van a preguntar de manera directa al señor si le dio o no le dio plata a Keiko, o a Alan García, o a Villanueva, o hasta el propio presidente de la República ha sido socio de ellos en Conirsa. Pero date cuenta, Philip, algo que tú mencionas muy importante. Tenemos un caso que tiene 4 años. Y la pregunta tendría que hacerse a todos estos fiscales. En 4 años, ¿a cuánto se ha condenado de manera definitiva? Hacemos el paralelo de la comparación. Estamos hablando del año 2000. En el 2004, de juicios de Fujimori y Montesinos, ya habían condenados. Perdón, vamos a hacer un informe esta semana en Combates por Willax, pero no solo condenados. A Montesinos lo único que no le quitaron fue su departamento donde vivía su señora y sus hijas porque era bien de familia. Pero a Montesinos le quitaron todas sus cuentas acá y en el extranjero, le quitaron su casa de la playa Arica, porque si no, el señor Graña sigue en su casa. Barata vendió su casa. Todos los miembros del Club de la Constitución siguen en sus casas y con sus empresas. Algunos las venden o se las siguen manejando. Y Edmer Trujillo dice que hay que seguir trabajando con ellos. ¿A alguien se le ocurre que le tendríamos que seguir comprando aviones al señor Mosé Rothschild? ¿A alguien se le ocurre que no le han embargado? A Eleván Bello le quitaron la casa y Bárcena, le quitaron la casa a todo el mundo, le quitaron todo. Y se recuperó y había la fábula de que Fujimori se había robado, ¿te acuerdas? 6.000 millones de dólares.
Acá ni siquiera hay fábula, Julio. No sabemos cuánto robaron, no hay nada incautado, minucias, y todos están libres. Y más allá que estén libres, ni siquiera hay una condena. Supuestamente en el caso que está recibiendo el mayor apoyo en medios, que está recibiendo una enorme cantidad de recursos económicos, que está recibiendo infraestructura especial. Cuando comenzaron los juicios de Fujimori, los juicios anticorrupción trabajaban en un lugar absolutamente pequeño, con recursos limitados, y a pesar de eso hicieron el trabajo correcto. Mira lo que ha sucedido ahora, con todos los recursos, con toda la infraestructura, no tenemos una sola condena firme. Hay una condena para con el presidente de la región Ancash, de un señor juez y de un señor fiscal que nada tiene que ver con ellos. Una. Está pelada. Correcto, pero hay y una. no es firme. Correcto, una. Pero el show da para todo. Digamos que Julio Rodríguez tiene su casa bien bacán, sus hijos tienen toda su parafernalia del Barça, ¿no es cierto? Que son hinchas los hijos de Julio Rodríguez del Barça, tiene su muñeco, su pelote Messi, y Julio Rodríguez, no sé, pero le gusta la filatelia. Y Quique Bravo Prado y Philip Butters se ponen de acuerdo con la empleada de la casa de Julio y con el guachimán de la casa de Julio, y Quique Bravo y Philip entran a la casa de Julio y le vacían la jato. Se llevan la sala, el comedor, el dormitorio, todas sus estampillas, y me llevo toda la foto de tus hijos con Messi y te dejo vaciada la casa. Vienen tus hijos, papá, nos han robado. ¿Quién ha sido? Philip Quaker. ¡Ah, ese maldito! Dices tú. Lo agarras a Philip Quaker y Philip Quaker dice, sí, lo hice con Quique y con la empleada de la casa. Domitila, ¿dónde va? Domitila está la empleada de la casa. Entonces tú agarras, me acogotas a mí, me llevas a la fiscalía, tiro dedo. Y le tiro dedo a Quique y a Domitila. Entonces tú vas y le dices a tus hijos, chicos, no se preocupen, ya lo tengo a Philip. Ajá, papá, eres un capo. Para el tercer día te va a decir, papá, ¿y mi chimpún de Messi? Y la foto que nos tomamos en el Camp Nou, o sea, es exactamente lo mismo. Vinieron los del Club de la Construcción, le robaron al Perú, con Odebrecht y compañía, ya lo chapamos, ellos nos dicen el valor de la verdad para chapar a Domitila y al Guachimán. Y tus hijos, le hace el Perú, no le pregunta cuánto nos robaron y dónde está lo que nos robaron. O sea, el caso Odebrecht para mí en sí es una inmensa farsa. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el lucro cesante, el daño emergente, el tamaño del robo? ¿Cómo lo recupero? ¿No es eso lo normal en cualquier caso de robo o de hurto? Definitivamente. El objetivo del proceso penal es, en primer lugar, sancionar a la persona, pero sin perjuicio de la sanción que le corresponde, detrás está la compensación por el daño que se ha ocasionado con el delito. Y acá no estamos hablando pues de un daño menor, estamos hablando, conforme lo han dicho no los abogados, conforme lo han dicho los economistas, este debe ser sin ninguna duda el caso de corrupción más grande de la historia del Perú. Y a pesar de eso, la recuperación que el Estado peruano tiene como proyección es un porcentaje que no llega, mira Philip, no llega ni al 5% de lo que ha sido objeto del delito. Y esto es vergonzoso, porque en el caso Fujimori y Montesinos, como tú bien lo has dicho, inmediatamente se identificaron los bienes de las personas que estaban involucradas, los inmovilizaron, los incautaron, los han rematado. La CONAVE ha ido rematando de la estos casa, me acuerdo clarísimo que persiguieron a Malca, a Saucedo, le quitaron a Ibarzen Amico, hasta los hijos están prófugos, buscaban en calles y plazas por aire, mar y tierra, hasta el día de hoy ese tal Mosé Rothschild, que es al único que no le han encontrado hace un mes una cuenta de 20 palos, porque eran 8, y hasta el día de hoy le están quitando esa plata. Sin embargo, acá el señor Graña está vendiendo las acciones de su paquete, cuando el daño lo ha hecho toda la empresa. Entonces, ¿creen que Graña y Montero es Graña y Montero? Hay Grañas y Monteros que son gente decentísima que no son dueños de Graña y Montero, o inclusive algunos que siendo dueños no sabían lo que hacía este pillo. Bueno, están vendiendo eso, pero todas las otras acciones, toda la empresa es la que ha hecho el daño, igual Obrainsa, igual Ixa, igual Odebrecht, no han incautado sus oficinas, se han metido a la casa de Keiko, le han levantado los calzones, y fueron a la casa de Félix Moreno, y todo el Perú vio pues lo que tenía en correas, fue espectacular, bacán, ¿no? Y está preso en buena hora. Pero, y Odebrecht no han incautado sus oficinas. Barata vendió su casa, Raimundo, Mameri, todos se han ido. Todos estos que van a interrogar hoy en Brasil han vivido acá y se han llevado toda su plata. No hay un solo gerente y ninguna empresa en la cana. ¿Cómo puedes explicar eso? Bueno,
Lamentablemente lo puedes explicar por varias razones. La primera razón ha sido, y lo hemos conversado alguna vez, es decir, la falta de una estrategia planeada en el Ministerio Público. La dependencia por esa falta de estrategia de las declaraciones de los brasileros, porque si es que se hubiese utilizado una estrategia distinta, no tendríamos dependencia de ellos, no necesitaríamos sus colaboraciones de manera tan urgente y podríamos tener claramente identificados a los que han cometido los delitos sin la necesidad de tener un acuerdo tan importante con Odebrecht que nos haga 100% dependientes de ellos. Y le devolvemos plata todavía. Y no solo le devolvemos plata, sino que adicionalmente tenemos la posibilidad, porque eso es lo que dice el acuerdo, de tener que contratarlos para que nos paguen, lo cual es una locura. Perdón, no solamente tienen que seguir trabajando, sino que han vendido Vía Nueva de Lima, 500 millones se llevaron. Han vendido Chaquia, han pagado sus deudas, que su problema no es el nuestro. Porque si un banco, el que sea, le prestó plata a Odebrecht y Odebrecht se va a la quiebra, el banco tiene que castigar sus utilidades o su patrimonio por prestarle al ladrón. O sea, el ladrón ha cobrado y ha pagado a los bancos y ha habido un remanente. Se lo ha quedado. Y aún así debe impuestos, ¿eh? Entonces, han robado en Vía Nueva de Lima, lo han vendido y todavía tienen un porcentaje que no está embargado. Sus cuentas, sus empresas no están embargadas. Igual todos los demás. Entonces pregunto yo, si es tan importante el aporte de campaña, ¿por qué no le han preguntado directamente a Odebrecht y a todos sus compinches y a Barata dónde, cómo, cuándo, por qué le diste plata a Keiko? Después de tanto tiempo. ¿Cuánto es el quinto interrogatorio a Barata? Y si no es más. Alan García. ¿Por qué no preguntan directamente por Alan García? No es que dejan, usted, señor Barata, le ha llevado dinero a Alan García de esta manera y para qué se lo llevaba, porque también el señor podría decir ahora, sí le llevé, ¿y para qué se lo llevaste? ¿Se lo llevaste para comprar tazas, para comprar periódicos o para la obra tal y cual? Y este fue el procedimiento mediante Alan García me aseguraba, por eso le seguía dando plata, porque si le das una vez y te falla, no le das. Y iban avanzando y nos cuenta cómo fue el acto de corrupción en tal obra, en tal carretera, para jalar a los demás. Y lo que te vuelvo a decir, estrategia errada, porque comienzan a contar lo que les conviene en cierto momento, después se vuelven, entre comillas, a acordar de otros datos y los van diciendo, pero si tú haces una suerte de comparación, ¿cómo es que la memoria acaba llegándoles a estos colaboradores si haces el paralelo con los acuerdos que se van ejecutando en el ámbito económico? Liberación de cuentas, liberación de inmuebles, liberación de obras. Es decir, tú vas viendo cómo eso se va ejecutando y van acordándose de todo lo que sucedió. Entonces, eso es producto de una estrategia equivocada. Porque si hubiesen los fiscales atacado a las empresas locales, que eran los socios, y hubiesen utilizado a estas personas y sus colaboraciones para las obras acá en el Perú, no hubiésemos tenido dependencia de Brasil. Pero discúlpame, lo elemental, hermano, el embargo de los bienes de la empresa Odebrecht y de sus subsidiarias. Embargo cautelar de sus bienes. Y libros, lo primero que le pides es, dame libro de acciones. Para que no puedan vender, pues. Cuando tú embargas eso, ya los inmovilizas a los tipos, porque le dices, además, yo te embargo a ti impedimento de salida de todos sus directivos. Pero además, administración. No solo eso. Entonces, en la administración tú agarras el flujo de Olmos, el flujo de Chavimochic, el flujo de la Interoceánica, el flujo de Vías Nuevas, el flujo de Chaquia, para la mano. Y le dices, tú no vas a poder vender esto mientras que investigo, y para eso tienes 1 año y medio, inviertes lo que supuestamente dice el presidente que está invirtiendo en darle el apoyo a los señores, pero hace lo mismo, repito, con 18 empresas, y ahí comienzas. Si tu mecánica, Julio, es meto preso a Julio para que le tire dedo a Philip, hubieras metido preso al gerente general, al gerente legal y al gerente financiero de cada una de estas 3 empresas para que echen a sus directores. Y se acabó, hubiéramos sabido. Y no tendríamos esta dependencia que el día de hoy se ha evidenciado. Pero no solo eso, tú acabas de decir, ¿por qué no ingresaron e incautaron inmediatamente los servidores? Que eso fue lo que hicieron en Brasil. Es decir, y mira tú, sorprendentemente, sí ingresan a estudios de abogados, sí ingresan a partidos políticos y ahí sí incautan servidores. Y han esperado todo el tiempo del mundo y no lo han hecho en las empresas que están vinculadas a estos actos. Han encontrado en el caso de Susana Villarán, que está presa ella y su gerente. El señor José Domingo Arzubialde se ha acogido a la confesión sincera y está en su casa. O sea, me quieren decir que entre ellos 3
ordenaron y coordinaron los contratos de Vías Nuevas de Lima y OAS. Marisa Glave está libre. Indira Huelga está libre. Y ellos votaron a favor de estos contratos. Y Augusto Rey tiene más de 1000 mails con OAS y con Odebrecht. Y escribe y pontifica de moralidad y buenas costumbres todos los días. No está citado, no está embargado, no hay. O sea, no hay nada con respecto a Augusto Rey, que tiene 1000 mails en donde le pide plata a OAS. Dame plata para panetones, dame plata para tu gente. La señora Paola Ugas, tú sabes que han buscado su legajo en la Municipalidad de Lima y no existe el legajo de ella. Y le han pagado y la señora viaja a Panamá. Justo cuando estaban los de OAS en un roadshow. ¿Qué diantres tenía que hacer una jefa de prensa en Panamá? Ninguno de ellos está embargado, ni incautado, ni citado. A ver, esa es la diferencia entre lo que sucedió en Brasil y lo que se está viendo que sucede acá en el Perú. En Brasil el éxito del caso estuvo vinculado a que no habían intocables en Brasil. Y en el Perú, lamentablemente, hay un criterio de selección. No estoy tratando a todos por igual sobre la base de los actos que han cometido. Estoy haciendo una diferenciación clarísima y ahí es donde viene la interpretación que válidamente hacen muchos. Es decir, si no trato a todos por igual, hay sesgos. Y los sesgos son políticos claramente. Villanueva, a ver, Villanueva tiene codinome, Villanueva tiene obra San José de Sisa, Villanueva impulsa el acuerdo de conexión eficaz. Villanueva ha sido funcionario de este gobierno, Villanueva pedía la cabeza de Chávarri porque decía, ni un minuto más tiene que estar ahí. Porque él estaba trabajando para Odebrecht, pues es obvio. Sin embargo, Villanueva lo meten a la cana en una prisión preventiva. No, preliminar. Pero prisión preliminar, que es algo más policíaco, lo sacan, le duele el corazón, se va a su casa y todavía está pendiente el que se vaya a su casa. Pero a Keiko la metió presa a ella, a Pierre Figari, a Ana Vega, hasta la SECRE. En el caso de PPK, él está con prisión domiciliaria y al chofer y a la señora Kisik Wagner la quisieron meter presa, su SECRE. Date cuenta que aquí hay un dato que es mucho más grave, porque en el tema de Villanueva tenemos un delito que se ha cometido de manera flagrante. Lo han intervenido en pleno acto delictual tratando de generar espacios para realizar una corrupción, y es por eso que no le han imputado cohecho y le imputan tráfico de influencias, que es el delito anterior al cohecho. Y además han encontrado un fiscal con una cantidad enorme de dinero en su oficina en efectivo, llamadas telefónicas. Además, eso es obviamente la obstrucción a la justicia, porque él lo que quiere es infiltrar al equipo Lavajato, que ya está probado que sí se puede infiltrar, ¿no es cierto?, para defenderse a sí mismo de un caso de Lavajato, cuando él ha sido el impulsor del acuerdo de Lavajato, cuando él sabe que Odebrecht le sabe. Entonces, ¿qué garantía puede tener el Perú de que este negociado del acuerdo de colaboración eficaz ha sido, valga la redundancia, bien negociado con este presidente que ha sido socio de ellos en Conirse y con este premier al que tenían coimeado? No sé si lo tenían coimeado o no, pero vemos claramente la vinculación y vemos una persona que estaba tratando de colocar en el equipo Lavajato información que lo favorezca pagando para eso. O sea, pero mira, Julio, tu de formación abogadil, me acabas de decir, no sé si lo habían coimeado, porque como tú eres abogado, dices, para que lo hayan coimeado tiene que ir a un juicio y ser sentenciado. Para el común de la gente, tiene codinome, ¿no es cierto? Sí, claro. Y tiene la obra, si lo han coimeado. ¿Me entiendes? Pero tú dices, no sé si lo han coimeado. Son 8:52. El día de hoy vamos a saber, pues... Ojalá. Pero es que ponte a pensar, si le preguntan a los señores estos por el presidente y se lo guardan, como se guardaron un año lo de Dionisio Romero, ¿cierto? Pues digo yo. Es que lo que te dije hace un momento, esto lo utilizan como un mecanismo político, porque yo he estado en declaraciones donde en tiempo real estamos en plena declaración en Brasil. Y salía acá. Y salía la información en los medios. Claro, es que las fuentes se reservan. Pero fíjense, yo creo que tarde o temprano se sabe la verdad. No ha habido nadie más vivo que Montesinos, ni nadie más poderoso que Montesinos y Fujimori, salvo el virrey, que no tenía pues ni control ni nada, y le hizo un estadio nacional a la Perrichole y le hace pues la Plaza de Armas. Está bien. Pero al final supimos que este virrey era un choro. ¿Ya? Al final, 100 años, 200 años después. El gran problema es que acá no estamos sabiendo del choreo. Pero quiero poner otro caso que está en los periódicos. El señor Donaire ha sido congresista y desde que llegó le decían gasolinazo, gasolinazo, gasolinazo. El señor Donaire tenía inmunidad. Al señor Donaire no le comprueban hasta la hora nona
que el señor robó y hay una sentencia que dice que robó. Ahora, como consecuencia de una es que quieren quitarle inmunidad parlamentaria por actos previos a esto. Entonces, el tema del gasolinazo, Julio, es ampliamente conocido. El común de los peruanos cree que los militares roban de la gasolina. ¿Cómo entonces, recién ayer nos enteramos que hay, al estilo Waving Donaire, saquearon sistemáticamente desde el 2013, 25 militares robaron 3.5 millones? ¿No te parece raro esto? Porque esto tapa todo el tema del hospital de Moquegua. Y hoy día esta es la noticia en el Día del Ejército. ¿No hubo control sobre esto después de que la gasolina era supuestamente una fuente de corrupción? Philip, es que no, lamentablemente tú te das cuenta y cualquier persona que utilice un análisis objetivo puede percibir que este tipo de titulares lo que buscan es ocultar actos que son más graves. Acá estamos hablando, mira, de 3.5 millones de soles. La entrega de este En 2013, estás hablando de... Hace casi 6 años. Y la obra del hospital en Moquegua fueron 41 millones. De avance, segundo avance. Entonces, ahí... No tenías expediente técnico para el primer avance, no tenías local para el primer avance. Por sentido común, yo no soy constructor, ni tú tampoco. Si me pides avance de materiales de 23 millones es porque vas a comprar materiales para hacer el hospital. ¿Qué carajo vas a comprar si no tienes el terreno? Un año después pides otros 43 el día 18 de diciembre. Y el día 31 te dan, pero una hemorragia de plata, en 300 transferencias de 130.000. Mira, hermano, yo sé que tú eres un excelente abogado penalista, pero tú ni Mandrake, ni Cifri Roy, hermano, ni el mago enmascarado, el que le ha tirado dedo a todos los magos, pueden salvar a un presidente regional de eso. Imposible. 18 días. ¿Quién te paga de 18 al 31? A ver, la discusión es, podemos discutir el pago. Yeah. La pregunta más importante es, ¿ese dinero se entregó para la obra? ¿La obra está allí, hecha? Porque estás hablando de avance de obra, es decir, que es, como tú lo has dicho claramente. Segundo avance, dame más. Dame más porque ya avancé, pero si ni siquiera tienes terreno, si ni siquiera puedes demostrar que has adquirido material para construir algo que ni siquiera tenías ubicado dónde lo ibas a hacer, es que el acto, ¿no es cierto?, irregular es obvio. Entonces, claro, tratas tú de disfrazar, ¿no?, 3.5 millones, ¿no?, sumados los dos, estamos hablando de 60 millones. Hemos visto cómo el general Morán y sus abuesos han capturado hoy en Donaire. Hermano, lo han enmarrocado, lo han llevado al Ministerio del Interior, han llevado helicóptero, lo han subido el helicóptero, lo han bajado del helicóptero, ha salido en todas las portadas. Entonces, la gasolina era un tema. Y resulta que este gobierno también tiene sus gasolineros. Este gobierno. Entonces, acá desgraciadamente, y yo espero que el señor Villestein sea el nuevo decano del Colegio de Abogados, es urgente que se haga algo, hermano. Convenio pues con el Colegio de Abogados de Lima, y yo voy a ir al curso, primero en la línea, que es un curso básico de Derecho Penal, hermano. Un curso básico de Derecho Penal. Y así como tienes los abogados que son los que están en el Consejo Nacional de Magistratura, también podrán tener a 15 o 20 abogados de tu fuste para que vayan y den cursos de capacitación para la prensa, es decir, que lo hagan con la Sociedad Nacional de Televisión, con todos los medios, para que la gente de la prensa sepa qué cosa es un delito. Antes de decirle ladrón a alguien... ¿Y cómo se prueba? Porque ¿qué es un delito, número uno? Las conjeturas son impresionantes acá y las subjetividades. Sobre la base de discusiones de comportamientos antiéticos construyen delitos que no tienen sustento. Además, hay delitos y delitos. Hay delitos que tienen tentativa y delitos que no tienen tentativa. Es decir, por dar un ejemplo, ¿no? La tentativa es la posibilidad de hacerlo. Voy a matar a Julio Rodríguez, me consigo una pistola, tengo el mapa, lo sigo, lo chuponeo, voy, llego, me paro al frente del carro de Julio Rodríguez y me doy cuenta, no lo puedo matar porque es papá de 2 niños y me quito. Todo eso es un delito. La tentativa, si no he disparado nada, no es delito, pues. Lo quise matar y no lo maté. Pero el tener el arma ilegal, el seguirlo en los actos preparatorios y que encañone a Julio Rodríguez, que lo amenace, sí puede ser tentativa, sí es penado. Correcto. Porque el que yo idee algo, no, pero hay tentativa de estafa. No hay tentativa de corrupción. Es un delito de mera actividad. Basta que tú pidas sin que te entreguen un centavo para que haya corrupción. Igual existe en el tráfico de influencia. Yo tengo que demostrar que ese dinero tuvo un resultado efectivo en un proceso. No. Basta el hecho que tengamos a una persona que se jacte de tener influencias y que sobre la base de eso reciba un dinero o una promesa suficiente.
¿Qué caso emblemático es al respecto? El famoso faenón de Rómulo León. Ya los aceité, ya les di, ya los arreglé y todo el mundo se comió el cuento. Años después investigan, la licitación estaba bien hecha. Entonces, si estaba bien hecha, no hubo faenón. ¿A quién le dieron plata? ¿Se probó que Rómulo León aceitó a alguien? No, Rómulo León era un bocón. No, y además porque el Estado no había Que no es invertido nada. en ese caso un centavo. No, pero además, ¿dónde estuvo el faenón? Si la obra si estaba bien hecha la licitación, no hubo faenón. Pero por último, ¿a quién aceitaste? Él se estaba palanganeando para cobrarle su vaina. ¿Cuál era el delito de Rómulo León? Por último, no haber tributado con respecto a sus ingresos. Se cayó el caso del faenón, hermano. Quedó archivado por la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque no hubo delito. Y además porque hubo prueba ilícitamente obtenida. Además. Julio ha sido muy amable. En la noche en Combates por Huilas, de repente nos enteramos de algo de la confesión de señor Barata. Bueno, si interesa a aquellos que están absolutamente claros en su sesgo político de difundir las conversaciones que tienen con los brasileños, porque tú sabes que solamente se hace público Ya. lo que tiene interés. La ultimita, porque no tenemos que ir. Tú eres abogado de Chávarri. ¿Chávarri va a querellar periodistas por difamación, sí o no? A ver, él está haciendo un brochure de todos los ataques que ha recibido de periodistas donde no han sido críticas, porque él como funcionario público puede ser criticado por cualquiera. Pero los ataques personales sin fundamento sí están siendo objeto de un análisis para valorar la presentación de los actos penales correspondientes. Ha sido muy amable. 9 de la mañana en punto, no se muevan de Willax. En la noche nos vemos en Combate.